Perfecto, ¿qué tal, Carlos? Lucía y Mariano, te saludamos. ¿Cómo están, Lucía, Mariano? Gracias por llamarme. ¿En qué los puedo ayudar? Bueno, en entender nos puedes ayudar. Queremos entender un poco qué es lo que está pasando. Vos dijiste, por ejemplo, hace muy poquito, que si Milei es presidente no va a hacer nada de lo que prometió. Así que te pregunto, ¿qué tenemos que esperar, digo, como pregunta inicial, de una presidencia de Milei? ¿Qué alianzas va a tener y cuáles son, hoy asume Milei, cuáles son las principales medidas que te parece que va a tomar? Bueno, en materia de alianzas, él está aliado objetivamente con el Frente Renovador de Sergio Massa. De hecho, las listas son parecidas, digamos, son compuestas de común acuerdo. Quiere decir que Milei lleva muchos candidatos que tienen origen peronista y que fueron producto de una negociación normal de la política. Hay que ver esos alineamientos, especialmente a nivel de Cámara de Diputados o Cámara de Senadores Nacionales, después cómo juegan, ¿no? Va a depender de la fuerza de cada uno. Y quizás puedan existir entendimientos también en ese sentido. Fíjate que han existido mutuos elogios en los últimos días entre Massa y Milei. El que lo sabe leer se puede dar cuenta que es así. Uno puede preguntarse, ¿pero a qué obedece? Bueno, digamos, habrán concluido que les conviene eso. Ahora vamos a imaginar una presidencia Milei, gana el 22 de octubre o gana en noviembre, el balotaje, y asume Milei. Bueno, Milei viene mandándose una cantidad de proyectos, no proyectos formales, declaraciones escritos en una plataforma presentada ante la justicia, planes de dolarización. Yo digo, todo eso que está tirando no lo va a poder hacer. Pero no es que no lo va a poder hacer por un tema político, porque tenga oposición, ¿no? Yo creo que él puede juntar consensos para gobernar. No lo va a poder hacer por un tema lógico y técnico. Lo más importante que ha tirado es el plan de dolarización, sí. Y yo te digo, él como lo ha dicho, es irrealizable. Dolarización quiere decir dar de baja todos los pesos, desmonetizarlos, los depósitos no existen más, y bien el gobierno te da plata a cambio. El gobierno no tiene esa plata y no la va a tener. Pero además implica la disolución del Banco Central. Si disolvés el Banco Central y vos dejás el sistema bancario actual funcionar, en pocos meses quiebra el sistema bancario. Si se produce una corrida, quiebra. Entonces eso no va. Otras cosas que dicen, por ejemplo, va a aumentar fuertemente el presupuesto de defensa. Yo creo que todo el ahorro público que quieran hacer en diferentes jurisdicciones lo van a compensar con un aumento en los gastos de defensa y seguridad. Que a lo mejor están bien esos gastos, pero que bueno, que eso tira abajo todo lo que es la promesa de reducir la dimensión del Estado. Después, en materia de relaciones internacionales, él se ha puesto en una postura muy agresiva para los países que él considera que son de otros bloques, ¿no? Una postura muy ideológica. Eso tampoco lo va a poder hacer. China, sobre todo. Comercian en función de intereses objetivos, no de ideología. Ni siquiera comercian, inclusive se alinean y hacen zonas comerciales en función de situaciones como los viejos bloques políticos, primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Todo eso culturalmente subsiste, pero no funciona de esa manera el mundo. Especialmente la gente se olvida, pero hace 50 años Estados Unidos arregló con la Unión Soviética y con China comunista. El Estado de Israel, que es otro ejemplo que pone Milei, tiene las mejores relaciones de su historia con Rusia, las mejores relaciones de su historia con China comunista, las mejores relaciones de su historia con India, las mejores relaciones de su historia con el mundo árabe, del cual era enemigo. Porque el mundo, a pesar de que parece que no y que hay guerra, hay conflicto, tiende a la paz, no tiende a la guerra. Vos tenés un camino hacia la paz y a la integración que se ve interrumpido transitoriamente por algunos incidentes, pero en global no vamos a la guerra, no vamos a los enfrentamientos, así como lo veo yo. Por lo tanto, las cosas que dice simplemente no se van a poder hacer. Y él, si gana las elecciones, yo digo que en octubre o en noviembre, él de ahí hasta que asuma el día de diciembre, va a tener que hacer un replanteo y irse a la realidad. Lo primero que va a tener que tirar abajo, yo se los anticipo acá, es el plan de dolarización tal cual él lo dijo. Claro, él arregla muchas cosas diciendo, no, eso que dije es reforma de segunda generación, de tercera generación. Cuando le preguntás, te dice, no, son 35 o 40 años. Bueno, no sé, él no va a ser el generalísimo Franco, ¿no? Que gobernó 40 años, ni Oliveira Salazar,
ni un dictador de un país como es, supongo que vamos a vivir en una república, con lo cual tu plan tiene que ser a 4 años, no podés estar mandando las cosas a la estratosfera, así lo veo. Bueno, de hecho, Carlos, Darío Epstein, uno de los asesores económicos de Milei, ya dijo ahí en el Consejo de las Américas que la dolarización no se podía implementar sino recién en 2 años, ¿no? Es decir, que ya están abriendo un poco de paraguas. Es nunca, porque la dolarización, si vos no la haces de entrada, no la podés hacer. Justamente, la dolarización es si el país está mal, no si está bien. Si el país está en crecimiento y cada vez tenés más moneda y menos moneda, vos tenés más moneda real cuando vas creciendo, supongo que él pensará que el país va a crecer con Milei. Bueno, no la va a poder hacer. Están equivocados con la dolarización. La dolarización les cuesta entenderlo, pero solamente se puede hacer si vos tenés o una hiperinflación gigante, no como la Argentina del 89-90, sino 200 veces más potente que esa, donde no te quede moneda, te quede todo licuado, o con una quiebra bancaria total y absoluta, tipo Ecuador en el año 2000. ¿Sabes? Lo que ellos no quieren ver es que la dolarización de Ecuador, por ejemplo, que ahora toman como ejemplo, que no es buen ejemplo, fue por una fundición bancaria. Entonces a la gente le robaron la plata. Por eso yo te digo que si vos querés dolarizar en Argentina, a la gente o le tenés que robar la plata de los bancos, o se la tenés que convertir a un precio de 30.000 pesos por dólar, o tenés que generar una hiperinflación. Ninguna de estas cosas va a pasar en Argentina. No vayan a pensar que yo estoy asustando, estoy haciendo todo lo contrario. Nada de esto va a pasar, y como nada de esto va a pasar, y no puede pasar ninguna tragedia de estas características, no va a poder dolarizar Milei y tenerla como objetivo de largo plazo, es decir, nunca. Carlos, pero más allá de la dolarización puntualmente y del programa que propone Milei, se habla mucho o sea, Diego, estamos en un país presidencialista y hay un componente de la personalidad de Milei que tiene mucho que ver con la locura, para algunos en un buen sentido, digo, de loco, ¿no? De positivo, y para otros tal vez no tanto. Vos que lo conocés, todo lo que se habla de esta locura de Milei, ¿hasta qué punto uno se puede asustar? ¿Hasta qué punto es un personaje mediático? ¿Qué tenemos que pensar de eso? Mirá, esas características de su personalidad son reales. A su vez es una persona débil y muy dubitativa y que se asusta fácil. Por ahora esa personalidad generó muchos votos, la verdad es esa. Conmovió a vamos a ser realistas con esto, conmovió a los sectores más postergados de la sociedad que le comieron votos al peronismo y a la juventud. A la juventud por un tema de presencia en redes sociales, redes en las cuales yo he participado y participo activamente desde los inicios de Internet. Es claro que la red es consumida por gente joven, y si vos tenés mayoría o una gran predominancia de gente liberal o libertaria en las redes, y la propaganda es buena, propaganda que te aclaro que no es centralizada, sino que es espontánea, eso generó el 30% de Milei y lo que vaya a sacar ahora. Por ahora la personalidad funcionó. A su vez yo veo los puntos débiles que tiene él, que te los acabo de decir. Ahora, ¿qué se puede hacer con esto? ¿Predecir exactamente lo que va a hacer o darle una oportunidad? Yo creo, en lo personal, siempre que alguien asume, yo digo, yo voy a borrar todo lo que hizo en el pasado y no voy a prejuzgar, voy a decir, quiero ver qué hace a partir de ahora. Si él va con un plan económico real, porque su éxito va a ser económico nada más, lo demás es una consecuencia de lo económico. Si él hace un plan económico realista y posible, que no es la dolarización, puede tener gran éxito en su gobierno y reelegir. Si empieza a hacer experimentos raros y cree que tiene tiempo, primera, segunda, tercera generación, el gobierno va a fracasar, el apoyo que tuvo no lo va a tener más, y como va a tener minoría parlamentaria en principio, su gobierno puede no terminar bien o terminar anticipadamente. Yo confío, espero que sea un ciclo republicano normal y que las cosas anden bien, porque yo además estoy positivo con Argentina. A mí no me da para abajo, Argentina no es un país que me da técnicamente para arriba. De todas maneras, mirá, fíjate cómo estamos hablando, estamos asumiendo que ya es presidente electo, tiene que ganar la primera vuelta, ¿no? Y bueno, es la sensación que se generó después de las PASO. De hecho, las encuestas están marcando que ese 30% es un piso, no un techo, ¿no? Y bueno, la comunidad política está un poco así. Y yo me pregunto, Maslatón,
Carlos Malatón, ¿votó a Milei? Sí, lo voté. Yo aclaré, anuncié que a pesar de la pelea con él y con su entorno, yo no iba a cambiar mi voto por un tema de lealtad de ideología política o de origen político. Y voy a reiterar mi voto a la Libertad de Avanza el 22 de octubre. Más allá, Carlos, de su vínculo también con alguna cercanía y amistad con Sergio Massa. Sí, claro que sí, pero además, como si eso fuese contradictorio, yo te estoy diciendo que las listas en la provincia son comunes, claro, entre libertarios y peronistas. Por eso también hubo tantos votos en la provincia de Buenos Aires. Por la boleta cuidada, por una militancia, porque cortaron boleta. Es decir, esto no es una casualidad. Por eso hay que ver cómo terminan los alineamientos finales, cuán fuerte o cuán débil queda Massa si pierde, porque puede perder y quedar fuerte. Entonces, los diputados que él coloque, bueno, no van a estar en el bloque de Milei. Milei no va a tener 50 diputados, sino a lo mejor tiene 28 propios, porque los otros son masistas. Pasan estas cosas en política. Es decir, ¿observa un escenario donde Massa podría ser jefe de opositor? Y sí, tranquilamente, absolutamente. Si Massa si no es presidente, creo que va a ser jefe de la oposición, sí. Carlos, hablabas recién de, bueno, más allá de las dificultades o diferencias que tuviste con el entorno de Milei, decidiste votarlo. Vamos a ese entorno de Milei. Hay dos mujeres que pisan fuerte en la Libertad de Avanza. Una es Karina, la hermana de Milei, y la otra es Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta. Pero además, lo que yo vengo notando es que en cada entrevista que da Milei, cuando va acompañado por ella, hay un momento en que ella lo interrumpe. Se vio muy claro en TN, pero pasó varias veces, lo interrumpe o habla y marca una línea. Digo, parece como que ella tiene la palabra de la autoridad, al menos en determinados temas. ¿Qué opinás de las dos? Más allá de lo personal, digo, como influencias de Javier Milei y hacia dónde puede ir su presidencia con estas dos mujeres acompañándolo. Se lo voy a resumir en dos frases. La hermana maneja la personalidad de Milei, lo maneja pero completamente, y Victoria Villarruel es una chica que bueno, se portó bien dentro del entorno y ocupó un espacio que no era fácil ocupar, y tiene una postura mucho más de derecha que Milei. Por eso en temas que le son sensibles como religión, iglesia, cultura, género, igualdad, diversidad, defensa, seguridad, ella tiene una voz de primerísimo orden. De hecho, ella, según han dicho, va a tener bajo su órbita, a pesar de que sería la presidenta del Senado, va a tener el control político real sobre estas áreas que te acabo de mencionar, ¿no? Sí, áreas además, Carlos, que están, digamos, separadas en funciones por la Constitución, ¿no? La de defensa y la de seguridad interior. Bueno, en realidad la naturaleza jurídica del vicepresidente siempre estuvo discutido. Se cree que es un órgano extrapoderes, o que cuando preside el Senado es poder legislativo y cuando ejerce la presidencia en ausencia del presidente es poder ejecutivo. Pero bueno, ¿qué podría pasar? A ver, ¿por qué no nos imaginamos constitucionalmente? ¿Qué pasaría si formalmente se dice que Victoria Villarruel va a manejar áreas del poder ejecutivo? ¿Quién tendría acción para impugnar eso? ¿De qué manera? Porque es un manejo político más que nada, ¿no? Con lo cual, claro, a pesar de que esté en contra del espíritu constitucional de división de poderes, yo creo que nadie podría hacer nada frente a eso, más que comentarlo radialmente o televisivamente como lo estamos haciendo ahora. ¿Y ahí hacia dónde te parece que vamos? Porque Milei, por ejemplo, se lo han preguntado en una entrevista y él dijo, bueno, no van a venir indultos a los militares, a los represores presos por sus delitos cometidos en la última dictadura, pero Villarruel viene teniendo una postura que, si bien matizó en los últimos días, es abiertamente negacionista. ¿Qué te parece que puede pasar en materia de derechos humanos, que es un tema hipersensible para el kirchnerismo sobre todo y para la izquierda, y que también ahí puede haber algún tipo de reacción? Mira, eso es hacer futurología política, lo cual me encanta, por supuesto, pero mira, ¿qué puede pasar con ese tema?
Idealmente una ley de amnistía, pero no sé si van a tener los votos. Entonces es probable que no, sin anunciarlo ahora, porque es un tema medio piantavotos o que puede generar convulsiones, pueden haber indultos. Perfectamente pueden haber indultos presidenciales a determinados militares procesados, ¿Y condenados. Milei qué piensa de eso? Perdón que te interrumpa, pero digo, él no habla mucho de ese tema y vos, imagino, alguna vez hablaste con él de eso. ¿Piensa como Villarroel o no tiene una opinión tan clara al respecto? No tiene una opinión tan fuerte. En general, yo te voy a decir una cosa, en general, la derecha con este tema cree que se generó una injusticia en el país donde se condenó a un sector y se liberó a otro. Claro. Cuando vinieron los indultos en los años 90, los indultos fueron para las cúpulas del ERP y Montoneros y para las cúpulas del proceso militar, que te aclaro que por las leyes de Alfonsín la persecución quedó limitada a las cabezas y todo lo demás estaban desincriminados. Cuando caen los indultos, porque se anularon legislativamente, en una medida que muchos objetaron desde el punto de vista jurídico inclusive, empezó la revisión de todo, empezó el rejuzgamiento de todo. En ese rejuzgamiento de la guerra de los años 70, que incluyó terrorismo privado y terrorismo de Estado, las dos cosas, se dejó de lado a lo que era el terrorismo privado, básicamente el ERP y Montoneros. Eso ya está. Entonces, la derecha liberal o la derecha no liberal, inclusive, eso lo vio como una injusticia. Vicky Villarroel, la cosa que siempre trató de hacer es de reparar esa injusticia, pero lo hizo políticamente muy bien porque dijo, yo me voy a concentrar en las víctimas del ERP y Montoneros, sabiendo que lo otro era muy peligroso y era muy impopular. Ahora va a tener poder, y por ahí usa el poder para decir, bueno, voy a gestionar ante el presidente ciertos indultos, pero eso podría pasar. Pero nadie tiene información de eso. Es más, yo creo que nadie tiene definición, ni ellos tienen definición del tema, porque, digamos, eso depende de las circunstancias del caso. Yo creo que ellos van a tratar de avanzar a algo parecido a lo que estamos hablando ahora, con cierta prudencia, con cierta moderación y esperando el momento político adecuado, que supongo que no serán los primeros días de gobierno si finalmente asumen. Una vez que se reafirmen, vamos a suponer que estamos en el año 2024 o 2025 al inicio, y que Milei es un éxito el gobierno y tiene 80% de aprobación y cosas así. Estoy imaginando. Sí, bueno, Alberto del principio de la pandemia, ahí cuando podría haber hecho algo distinto. Entonces yo digo, bueno, ahora vienen indultos. Vamos a mandarnos 457 indultos, casos que consideren graves, razones humanitarias, enfermedades. Pero esto es política ficción lo que yo estoy hablando, no es una información, es una teoría sobre lo que puede pasar, como puede pasar totalmente otra cosa. Sí, y Carlos, por ejemplo, yo imagino que se puede crear un ambiente ideológico y político para revisar, por ejemplo, a los que fueron del ERP y Montoneros, por más que la justicia dijo que no, ahora puede decir que sí. Vos sabés cómo cambian esas cosas. No hay estabilidad jurídica desde ese punto de vista en Argentina. Entonces, estamos hablando, digamos, como observador estoy abierto a lo que venga, nada, simplemente eso. Estamos hablando con Carlos Malatón en una parte de la entrevista. Carlos dijo que la personalidad de Milei la maneja su hermana Karina Milei, y yo me pregunto si es una personalidad manejable Javier Milei, ya que hoy tiene grandes chances de ser el próximo presidente. Tiene ciertas debilidades, sí. Exactamente. Lo que te acabo de decir es estrictamente cierto. Karina Milei es lo que toma grandísimas decisiones. Y yo creo que va a seguir siendo así, ¿no? De hecho, él lo ha dicho, la única persona en la cual confía es en ella. Claro. No confían en el resto de los mortales. De hecho, la llama el jefe, ¿no? El jefe, exacto. Carlos, apelando también a su visión de la economía, ¿qué país esperamos después del 10 de diciembre, más allá del resultado electoral? Porque usted siempre se declara optimista, pero también es cierto que los resultados económicos muchas veces no le llegan a gran parte de la población. Mira, hay mucha más actividad que hace 3 o 4 años. Sí.
hay mucha más inflación que hace 3 o 4 años, pero el país está en recuperación económica, pese a esos problemas. Es verdad que hay un tema de ingresos que están rezagados, especialmente en la economía más formal. Contrariamente a lo que se dice, la economía informal está mejor que la economía formal, pero esas cosas no son imposibles de arreglar. Para mí son fáciles de arreglar. O sea, el país entró en un ciclo positivo hace 2 años, para mí ese ciclo positivo va a continuar, que es la gran ventaja que van a tener Milei o Massa si asumen como presidente. Es un contexto favorable. Es muy importante tener contexto favorable, porque si vos la acertás con las medidas en un contexto favorable, multiplicás todo tu esfuerzo y todo tu acierto, se multiplica varias veces. Pero a su vez, en un contexto favorable, vos podés hacer cosas incorrectas. Por ejemplo, el plan de dolarización, si lo intenta Milei, va a fracasar. No va a fracasar el país, va a fracasar el plan de él. Y el país se va a resentir, por lo menos moderadamente, levemente. Entonces es muy importante que las medidas sean las correctas. Las medidas económicas que hay que tomar en Argentina, para mí son muy simples. Tenés que desarmar una trama de regulaciones cambiarias y monetarias que están dañando el progreso del país. Pero hay que ver si se animan a hacerlo. Yo espero que sí. Carlos, muchas gracias por este rato que te tomaste para hablar con nosotros. Como no, un placer, nos vemos en cualquier momento. Hasta pronto.